¿Cómo están? Muy buenas noches a todos. Espero que hayamos descargado nuestras energías con nuestro astrosol. Así que continuamos nuestra clase. Habíamos visto varias cositas referente a lo que son las computadoras, lo que son los celulares. También habíamos revisado, ¿no?, un poco los cuidados que teníamos que tener. Dentro de los cuidados hay algo bastante interesante que nosotros podemos manejar. En este caso, esto se conoce como los emuladores. ¿Qué son los emuladores? Los emuladores son aquellos que nos van a permitir tener dentro de nuestra computadora otro tipo de sistema corriendo dentro de la misma. En este caso hay emuladores de lo que es Android, hay emuladores de lo que es iOS y hay emuladores de lo que son los sistemas operativos. En este sentido, si se fijan acá, yo estoy usando el BlueStar, la versión 5, que me permite tener la versión de Android dentro de lo que es mi computadora. Y de esta manera yo puedo acceder a todo lo que es el Play Store, instalarme todos los diferentes tipos de programas. También tengo la opción de los ajustes para poder ir viendo, ¿no?, almacenamiento, aplicaciones, valores, ubicación, idioma, o sea, todo como si fuera el celular. ¿Esto en qué sentido me sirve? Para probar las aplicaciones, probar que estas aplicaciones funcionan correctamente y dónde funcionan estas aplicaciones. Si es que se pueden instalar, no se pueden instalar. La clase anterior habíamos visto, ¿no?, de que nosotros podemos estar, no estamos exentos a cualquier tipo de virus, troyano, gusano, cualquiera de esas cosas. En este tipo de sentido, cuando nosotros utilizamos un emulador y una cuenta de correo, la cual no es nuestra personal, o sea, podemos crearnos una cuenta demo, y ahí podemos instalarle los programas que yo crea conveniente para poder probarlos y demás, sin afectar la cuestión de mi celular. No nos olvidemos que en el celular tenemos mucha información, nuestras fotografías y demás. Este tipo de emuladores me permite ver la cuestión del número de procesadores o número de núcleos que yo puedo tener o que es con el cual va a funcionar este tipo de emulador. En este caso puede ser bajo, medio o alto. También podríamos tener, ¿no?, la cuestión de la memoria. ¿Cuánto de memoria va a utilizar este dispositivo, esta versión de Android, para que pueda funcionar sin ningún tipo de problema? La cuestión de cuadros por segundo es la cuestión de los FPS, ¿no?, especialmente para la cuestión de los juegos. En este caso solamente llega a 60. Los nuevos celulares ya son de 120, 140, y están ya llegando celulares hasta 240 FPS. O sea, la cantidad de cuadros por segundo que se van a ir mostrando. También se puede habilitar la velocidad de fotogramas, habilitar desgarros de pantalla, mostrar FTPs mediante lo que es en el juego. La cuestión del visualizador es el tipo de pantalla que yo voy a colocar en este tipo de emulador. Habíamos visto también la cuestión de la densidad de píxeles, los puntos por pulgada. En ese tipo de sentido, mientras más puntos por pulgada tenga, mayor será la resolución o la nitidez que puedo tener. En este caso, o sea, tenemos 200 dpi o 320 dpi. La cuestión de los gráficos, no nos olvidemos que tenemos dentro de los celulares la GPU y la CPU, unidad central de proceso y unidad de proceso gráfico. En este tipo de sentido, yo ya estoy utilizando, o sea, me está sugiriendo, ¿no?, lo que es una NVIDIA. Adicionalmente, ¿no?, la cuestión del motor de gráficos, el renderizador de los gráficos y demás opciones. La cuestión de las preferencias, un poco cómo se va a manejar todo este tipo de sentido. La configuración, esta es bastante interesante. ¿Por qué? Porque yo puedo seleccionar diferentes tipos de celulares. En este caso, bueno, me está dando, ¿no?, la cuestión del Samsung S10, S20, S20 Plus, S8 y el XZ. También me permite un poco ver el tipo de proveedor de red para que pueda ir verificando esto.
También tenemos la cuestión de, ¿no? Que es con qué tipo de puente de Android. Esto ya es un poquito más avanzado para poder hacer tasa de transferencias, ir verificando con qué tipo de IPs vamos a levantar, si vamos a clonar el sistema y demás cuestiones. En este tipo de sentido me va dando bastantes opciones para que yo pueda ir trabajando. Adicionalmente también yo podría, porque es estandarizado, yo podría ver en este caso con qué tipo de sistema quiero trabajar. Por ejemplo, yo tengo una opción, ¿no? Aquí me dice que estoy utilizando el Blue Star que se está ejecutando, o yo puedo directamente crear una nueva instancia. Esta nueva instancia va a ser, ¿no? Voy a crear una nueva instancia desde cero o puedo clonar directamente. Y al momento de utilizar esta, yo puedo ver si es que voy a utilizar la versión del Nougat, la versión de 32 bits o para 64 bits, para que funcione de esa manera. Como les he dicho, hay diferentes tipos de sistemas que yo puedo ir utilizando. En este tipo de sentido me dice que hay 11 mejores emuladores de Android para PC. Y aquí podemos ver, ¿no? Emulador oficial de Android, lo que es el Blue Star, el Archer, el Genius, Bliss, Menú, Coplay, el Game, Nosplay. Personalmente, yo he trabajado con el emulador oficial de Android, que funciona bastante bien, solamente que tengo que tener mayor conocimiento en toda la cuestión de lo que es programación, instalación, porque hay un montón de programas adicionales que tienes que bajar y todo eso. Esto más que todo es para lo que son los desarrolladores. Al momento de poder utilizar la plataforma Java, para poder hacer los programas y hacer la compilación de todo lo que son los programas en el formato APK para poder subirlo a lo que es la red por tipo de celular y demás. En todo caso, yo utilizo esto. Si yo no necesito hacer todo eso y demás cuestiones, yo les recomiendo lo que es Blue Star, la cual ya está en la versión 5, ¿no? Aquí nos está mostrando lo que es la versión 4, pero ya ha ido evolucionando esto, directamente me permite entrar los enlaces, ya que está, ¿no? Blue Star, la versión 5, más rápido, más ligero. Eso es bastante interesante para que yo pueda ir trabajando, donde yo puedo manejar, ¿no? Controles de juego, inteligencia, macro, soporte nativo, modo ecológico y demás. Puedo acceder a toda la cuestión de juegos, puedo instalarme programas los que quiero y demás opciones para que pueda trabajar. Perdón un segundo. Más ratito te hablo, por favor, gracias. Van a disculpar. Como les decía, ¿no? Este tipo me permite instalar programas, desinstalar, ver opciones de otros lados y todo ese tipo de detalles. Y en ese tipo de sentido voy a poder probar sin tener la dificultad de que me entre un troyano, un virus y demás, porque no está afectando directamente a mi celular. Y también la cuestión de descargarme programas, borrar los mismos y todo ese tipo de detalle. Para eso me sirve. Posteriormente podemos ir viendo, ¿no? Las diferentes opciones. Según el tipo de opción que nosotros estemos viendo y demás, también podemos escoger la versión de Android, porque cuando vemos esto, uno de los mejores simuladores de Android con el que puedes instalar en tu ordenador Windows, tanto aplicaciones como juegos del sistema operativo. Tras las últimas versiones, el emulador ha sido más estable. Por supuesto, puedes modificar la configuración del teclado, gusto y demás. Entonces, hay cositas interesantes al momento de utilizar estos emuladores sin tener esa dificultad de que me entre algún programa malicioso o que no esté funcionando bien. Como todos estos emuladores, siempre les va a pedir, ¿no? Si es que quiero entrar a lo que es el Play Store, me va a pedir lo que es mi usuario y mi contraseña de Gmail para que empiece a poder trabajar y demás tipos de opciones. Entonces les sugiero, ¿no? Que ustedes puedan ir utilizándoles, puedan hacer nuevas configuraciones y demás. Ahora aquí voy a aprovechar que estoy en este emulador para ver la parte de las aplicaciones. La anterior vez les había comentado que muchas de las aplicaciones nos roban información, por eso son gratuitas. ¿Por qué? Porque al momento de instalar una aplicación nos pide un montón de permisos y nosotros, o sea, decimos sí, 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 sí a todo. Pero si no queremos, por ejemplo, que el WhatsApp nos esté escuchando, que el Facebook esté escuchando constantemente, el Google nos esté escuchando nuestra voz cada vez que diga OK Google, y todo ese tipo de detalles,
Entonces hay una manera interesante de poder hacerlo. Yo me entro a lo que es mi aplicación como tal y aquí tengo la parte de permisos. Fíjense lo que está utilizando el Chrome en cuestión de permisos. ¿Para qué el Chrome necesita mi ubicación? En todo caso, yo lo bloqueo, denegar. Contactos, no me interesa. Cámara, tampoco no me interesa. Micrófono, bueno, en el caso que haga búsquedas por micrófono, sí. En el caso que no lo haga, entonces no tiene mucho sentido. En todo caso, yo cuando me instale los diferentes tipos de aplicaciones, yo puedo entrar a cada una de ellas y buscar a ver, por ejemplo, no sé, digamos el Zlock. ¿Qué permisos tiene? ¿Qué tiene? Almacenamiento y teléfono. Pero ¿para qué es Zlock necesita almacenamiento? Tal vez para guardar las diferentes alarmas que coloque. El teléfono tal vez para hacer la configuración del tipo de sonido. O sea, hay que ver, ¿no? Ese tipo de opciones que nosotros le estamos dando a las diferentes aplicaciones y de esta manera yo puedo agarrar la aplicación que yo quiera, ver la cuestión de los permisos que se está dando y de esa manera poder bloquearlos. Es una manera bastante interesante. Todos en sus celulares tienen este tipo de opción. Nuevamente me voy a ir a lo que es configuración. Bueno, dependiendo del tipo de versión de Android y demás cuestiones, se van a lo que es aplicaciones. Y en aplicaciones, en algunos dicen no todas las aplicaciones o algunas, solamente algunas les va mostrando. En todo caso, le dicen buscar las aplicaciones, buscan su aplicación como tal, hacen clic y tienen la opción de permisos. En la parte de permisos, ustedes deciden qué permiso le van a dar a este tipo de aplicación, si es necesario o no dar este permiso para no tener ningún tipo de inconveniente en cuestión de seguridad. Al final, si la aplicación es bastante buena y demás cuestiones, bueno, pues la instalo, pero obviamente desactivo eso. Ahora, este tipo de cositas, este tipo de pruebas, no las voy a ir haciendo constantemente, especialmente en el celular que yo voy manejando. ¿Por qué? Lamentablemente, muchas de las aplicaciones dejan lo que son memoria. En este caso, dejan lo que es el caché y también la cuestión de espacio. A veces, cuando yo le digo desinstalar la aplicación, siguen estando las carpetas creadas y también está utilizando memoria, o sea, en otros lados. O sea, cuando se instala una aplicación, se instala en diferentes tipos de lugares. Y eso especialmente aquellas aplicaciones que están, que tienen troyanos, gusanos, se van guardando. La mejor manera de desinstalar una aplicación no es entrar y decirle desinstalar y ya. Es preferible que entren a la aplicación, borren la cuestión del caché, después borren otro almacenamiento que les haya dado y posteriormente recién lo desinstalen. O sea, es una manera correcta de desinstalar las aplicaciones. No se olviden borrar esto. No directamente decirle que es, en este caso, no, desinstalar y ya está. O sea, no es la mejor alternativa. Borren todavía todos los datos que se haya bajado y después recién desinstálenlo. Es una mejor opción para que puedan trabajar. Y otra de las opciones que les he dicho, siempre verifiquen qué permisos se le está dando a la aplicación. ¿Por qué les digo esto? Porque en este momento, si yo me voy al Play Store, en el Play Store me va a ir mostrando, ¿no? Qué tipo de aplicaciones tengo y demás. Y también me va a decir qué permisos. En este caso, nuestro querido WhatsApp, que no podemos vivir sin él. En este caso entramos a lo que es WhatsApp y vamos a ir viendo, ¿no? ¿Qué es lo que tiene WhatsApp? Vamos a ir revisando específicamente acá. La cuestión que me dice, vamos a ampliar un poco, me dice la versión de Android. ¿Sí? Bueno, aquí me dice qué tipo de Android no necesita un dispositivo, son más de 5.000 millones de personas que se han instalado, se ha actualizado el 9 de junio, eso también es bastante importante al momento de revisar o instalarme una aplicación. ¿Por qué? Porque si esto no se actualiza, quiere decir que esa aplicación ya es obsoleta. No le están dando el cariño necesario a sus desarrolladores. ¿En qué sentido eso? Si yo no le doy, no actualizo mi sistema, mi programa y demás cuestiones, ya es
igual que Windows 7, ¿no? Que fácilmente cualquier troyano, gusano y demás va a poder entrarse aprovechando las vulnerabilidades que tiene. Ese es uno. Dos, tiene que tener la cuestión de quién lo ha creado, la cuestión del soporte para ver, y no se olviden las políticas de privacidad, es súper importante. Ha habido bastantes problemas con la cuestión de políticas de privacidad, por eso mismo hemos migrado de lo que es de muchos de lo que es WhatsApp, a Telegram, a Discord y demás, por las políticas de privacidad, que al final siempre nos han robado todo, pero ahora se han enterado, ha habido juicios en Estados Unidos a lo que es Facebook por la cuestión del monopolio que está utilizando. En ese tipo de sentido han empezado a coartar esto y muchos de los países han coartado toda esta opción y dicen que no, no pueden robar y no pueden exponer nuestra información. En este caso Europa maneja muy bien este tipo de sentido de qué es lo que se puede, qué es lo que se puede obtener de una persona y qué no. Y en este sentido, muchas de las aplicaciones se están dando de baja o directamente se las bloquea. Y por eso ha salido la cuestión de políticas de privacidad, qué es lo que hacemos, cómo manejan, qué información está obteniendo de nosotros y todo ese tipo de detalle. Y por eso mismo ha habido tanto show por la cuestión, ¿no? De los permisos que tenemos que darle y todo lo que puede agarrar lo que es WhatsApp de lo que es nosotros. Al final de cuentas es todo un show, pero bueno, eso es lo que nosotros tenemos que ir cuidándonos. No se olviden siempre leer todo eso porque nosotros al momento de instalarnos la aplicación le damos los permisos correspondientes y también le estamos dando toda la autoridad que es a lo que quiere hacer. Por eso nos estamos instalando. No se olvide esta partecita, los permisos, todo. Prácticamente tiene permiso absolutamente a todo lo que es la ubicación, ya sea por red o por, que es por nuestras redes GSM y demás, a todo lo que es Wi-Fi, a todo lo que son mis mensajes, a todo lo que es el ID de nuestro dispositivo, qué es lo que hace y demás, a lo que es el micrófono, todo lo que es el teléfono, historial, esto es interesante, ¿no? Recupera aplicaciones en ejecución, agarra y verifica qué aplicaciones nosotros usamos, estudia esas aplicaciones y va integrando a todo su repertorio para que así ellos sean el top de top, ¿no? Para que ellos manejen absolutamente todo. Todo lo que son cámaras, todo lo que es fotografía, todos nuestros contactos, la identidad que nosotros manejamos, cuentas de dispositivo, puede agregar o eliminar cuentas, leer tarjeta de contactos, todo lo que es almacenamiento y todo esto, fíjense, absolutamente nosotros le damos opción a todo y permiso absolutamente a todo y por eso mismo les he indicado, ¿no? Cómo bloquear alguna de estas cosas si no queremos que las vaya utilizando. Esto de los emuladores realmente es bastante interesante para poder evitar, ¿no? Muchas de las cosas, si funciona bien, no funciona bien, si se está colgando en uno y demás, para no exponer a nuestro dispositivo. Ahora habíamos visto, ¿no? ¿Cómo sabemos si nuestro dispositivo tiene un virus o no? O sea, el recalentamiento del celular, de la batería, bueno, de la batería, el consumo excesivo de datos y todo lo demás. Una opción es que yo pueda entrar, ir desinstalando, ¿no? O sea, todas nuestras aplicaciones, desinstalar, desinstalar, desinstalar. No, no se olviden que siempre tengo que borrar la cuestión del caché o los archivos que se haya descargado para que de esa manera funcione correctamente la desinstalación. Pero, como se había dicho, ¿no? Estos troyanos y demás se protegen bastante bien y en otro tipo de lugares se va colocando. Y en ese tipo de sentido, ¿qué es lo que hago? Bueno, lamentablemente la única opción es volver mi celular a modo fábrica. Todos los celulares tienen ese tipo de opciones, ¿no? Para que yo pueda agarrar y volverlo a modo fábrica y en ese sentido, bueno, contras es que voy a llegar a perder todo lo que es mi información. Pros, obviamente, cuando yo restauro a modo fábrica, todo lo que se ha instalado y demás cuestiones, oh, absolutamente no, hasta los virus y demás cuestiones, en la gran mayoría de los casos, no voy a decir que absolutamente todo se puede borrar, o sea, hay virus muy, pero muy inteligentes que se guardan
en la parte de recovery de lo que es el celular. Y en ese tipo de sentido, o sea, no existe otro tipo de alternativa, ¿no? Porque lo más que los reinstale y demás cuestiones, o sea, siempre va a estar ahí. Ahora, no nos olvidemos que todas estas cuentas están asociadas ¿a qué? A nuestro correo electrónico. Y en ese tipo de sentido, como ya saben cuál es mi usuario y mi contraseña de correo electrónico, o sea, pueden volver a instalarse todo eso. O sea, es bastante complicado llegar a protegernos específicamente, ¿no? Pero por lo menos este tipo de maneras o cositas que les estoy dando es una buena opción para que podamos empezar a poder protegernos. No nos olvidemos que la mejor protección, el mejor antivirus es nuestro sentido común. ¿Por qué les he dicho nuestro sentido común? Si algo realmente parece maravilloso, parece muy fácil y demás cuestiones, o muy económico, en todo caso es una estafa. Como actualmente, ¿no? En el Facebook vemos que hay muchos productos que están a mitad de precio y demás, y por la necesidad y demás, o sea, queremos comprarnos, nos dice que depositemos cierta cantidad de dinero, después las empresas se escapan o desaparecen misteriosamente, y todo ese tipo de cositas, ¿no? O sea, nosotros como personas mayores que hemos vivido ya bastante tiempo, tenemos eso, ¿no? Hemos tenido, bueno, hay un detallecito que les voy a decir, ¿no? Que se dice experiencia, se llama todas nuestras metidas de pata. Por lo menos yo he metido muchas veces mi pata en muchas cosas y por eso tengo mucha experiencia en varias cosas. Y ustedes también. Y de esa manera podemos asegurarnos que nos están estafando o no. Sí, hasta este punto voy a dejar para que, que puedan tener algunas consultas. Ingeniero, buenas noches. Yo lo que quería preguntarle es sobre las Perdón, no le actualizaciones que... escucho, podría hablar más fuerte. Ingeniero, las actualizaciones que nos están pidiendo de WhatsApp, ¿es necesario hacerla o no? Porque este último está saliendo, ¿no? Actualizar, sale, ingeniero. Y hay dos cosas de WhatsApp. Uno es la actualización, que sí o sí yo les he dicho que todos sus programas tienen que actualizarlo constantemente. Es la mejor manera de protección, es que ustedes actualicen sus programas. Ahora WhatsApp está sacando constantemente las políticas de privacidad para que nosotros aceptemos o no. Hasta hace unos meses, o sea, indicaban que si no aceptabas estas políticas de privacidad, te iban a ir degenerando lo que es el servicio, o sea, te iban a dar menos cosas, menos cosas, menos cosas. Pero con el último juicio que le han metido y demás cuestiones, o sea, aceptes o no aceptes las políticas de privacidad, va a seguir funcionando sin ningún tipo de inconveniente tu WhatsApp. Gracias, ingeniero. Perfecto, ¿alguna otra consulta? Buenas noches, ¿Cómo estás, licenciado. Janet? Buenas noches. Entonces, cuando el almacenamiento todo el tiempo está lleno, digamos, ya llega a 93, 95% del almacenamiento, eso quiere decir que tiene virus, ¿verdad? No. O sea, no Porque necesariamente. en mi celular, por ejemplo, no tengo imágenes, no tengo videos, nada, pero todo el tiempo la memoria está lleno. Y últimamente en estos días he tenido ese problema he ido perdiendo información. O sea, se ha ido perdiendo de por sí, como que borrando porque la memoria ya está muy llena. Pero no tengo absolutamente nada, ni archivos, ni videos, ni imágenes. ¿Tiene WhatsApp? Sí, y la mayor parte del espacio está ocupando WhatsApp y Facebook. Exactamente, o sea, ese tipo de que WhatsApp lo que hace es almacenar toda fotito, todo archivito, todo que es archivo de video, todo lo que me demandan por WhatsApp se está almacenando directamente en la cuestión de su celular. Hay una carpeta dentro de lo que es WhatsApp donde puede entrar lo que es bueno, a la opción de carpetas, ahí la parte de WhatsApp, y en ahí usted va a poder identificar directamente todos los archivos que tiene y borrarlo de manera manual sin ningún tipo de inconveniente. O sea, eso generalmente es lo que va pasando.
hay que ver, ¿no? ¿Qué tipo de celular tiene? ¿Cuánta de memoria interna está manejando? Y demás, ¿no? No nos olvidemos que si tenemos bastantes cosas dentro de lo que es, no sé, mi cuarto y demás, va a ser más difícil poder encontrarlo. O sea, también por eso se va volviendo más lento. O sea, yo lo que, bueno, no, ¿qué tipo de celular tienes, perdón? Samsung J5. Ya, el J5 no tiene mucho almacenamiento y demás. Y el consejo que te puedo dar es que directamente entres a la carpeta de WhatsApp y vayas seleccionando, ¿no? Tus archivos o videos, que realmente ellos son los que ocupan más espacio, y los vayas eliminando. Si es que realmente a partir de eso, o sea, sigue llenándose y demás cuestiones, o sea, la mejor alternativa sería que resetees a modo fábrica el celular que tienes. Muchas gracias, licenciado. Dime, Orlando. Buenas noches, Inge, y buenas noches para todos. El caso del almacenamiento del WhatsApp, apenas tenemos diferentes grupos de diferentes trabajo, amigos, familiares. Tenemos, por ejemplo, basta que hacer, por ejemplo, ver la imagen que nos está mandando, se descarga automáticamente, ¿verdad? Pero para eso hay una forma en ajustes en WhatsApp para poder simplemente ver nada más. Si te parece, lo descargas, y si no, no. Asimismo, los videos, de esa forma podemos cuidar de que no se llene el almacenamiento interno, ¿no? Entonces, esa sería una forma. Y hablamos de las actualizaciones, dicen, eh, también hay otras formas, por ejemplo, depende para qué utilizamos el celular. Por ejemplo, yo veo que generalmente tienen varias aplicaciones que ni siquiera lo usan o ni siquiera le dan uso y está habilitado. Me gastan batería, me gasta megas. Entonces, automáticamente tendría que ir a hacer una inhabilitación forzosa a esa aplicación. ¿Para qué? Para que no me consuma ni mi batería ni mis megas, ¿no? Entonces, también hay aplicaciones que generalmente, no, mayoría tienen anuncios, ¿no? Y hay anuncios que dicen, no, dice, descárgate esto para que no caliente tu celular o tu batería, para esas cosas. Entonces, también hay que saber, ¿no? No todo lo que dice Internet es verdad, ¿verdad? Por ejemplo, algunos en YouTube, a lo menos, no todo lo que se dice, las mejores aplicaciones y todos esos detalles. Entonces, pienso que habrá que un poquito más, ¿no? Entrarse en el tema para poder averiguar y no comprarse, por ejemplo, ¿no? Asimismo, esos celulares que son réplica, que suelen ser nomás funcionar un 2, 3, 4 meses, después ya está memoria llena, ¿no? Entonces, eso quería argumentar a lo que estábamos hablando de las temperaturas. Siempre hay que actualizar. ¿Por qué? Porque siempre te trae novedades, ¿no? A los que generalmente usamos. Si usamos WhatsApp, Facebook, Instagram, lo que sea, actualizarlo. ¿Para qué? Porque siempre te trae alguna novedad que a cambiar por algo te está pidiendo que sea actualizado. Nada más, Inge. Excelente, muchas gracias, Orlando. Sí, efectivamente, nosotros podemos decidir dentro de lo que son configuraciones y demás si vamos a descargar o no la información y solamente, o si no, directamente la vamos a visualizar. Eso es bastante interesante. Y todas las aplicaciones tienen este tipo de configuraciones. O sea, revisen, verifiquen, vean. Algo que dice Orlando que es muy cierto. A veces tenemos un montón de aplicaciones, un montón de cosas que están ahí ocupando espacio, ocupando memoria y demás que se ejecutan en segundo plano y que no las usamos. En todo caso, siempre vean eso, ¿no? Cada cierto tiempo, no sé, 3 meses, 6 meses y demás. Revisen el estado de su celular, verifiquen qué es lo que tiene instalado, no tiene instalado y puedan eliminarlo, ¿no? Para no tener ese tipo de inconvenientes. Gracias, Orlando. Miriam, ¿querías hablar? Buenas noches, Inge. Dale, Miriam. Una pregunta. Quería preguntarle cuáles son los virus más peligrosos que hay, tanto para el celular y la computadora. Y también quería preguntarle cómo podríamos identificar o encontrar virus, por ejemplo, cuando existe, o haya existido por robo de datos. Pasa que hace poco tiempo me empezaron a llegar mensajes extraños de números de otros países y no me explicaba cómo es que mi número había caído
o mis datos, digamos, lo habían encontrado esas personas y he tenido que bloquear todas esas personas que me han empezado a enviar, por ejemplo, esos mensajes. Perfecto, Miriam. Mira, la verdad, los virus se van actualizando cada vez. O sea, podría decirte número que es nombres de los virus actuales y demás cuestiones. O sea, es bastante complicado porque esto todos los días salen nuevos virus, se vuelven a activar otros virus y demás cuestiones. Entre algunos de los más conocidos, ¿no? Es el San Valentín, existe San Juan, está la cuestión de virus Evo, no por nuestro expresidente, ¿no? Sino porque tiene un nombre de ese tipo de estilo. Y existen bastantes que se van actualizando constantemente y van viendo. La mejor manera es eso, ¿no? Como habíamos visto en la clase de ayer, que es la clase anterior, verifica qué tipo de señales están mostrándose y según ese tipo de señales ya sabes si tienes un virus o no. Si es que llegan mensajes de ese estilo de otros países y las cuestiones es que tu seguridad ya ha sido comprometida, tus datos también, ya ha llegado a una base de datos en la cual está de esa manera, que tiene cierto tipo de interés, porque has podido entrar a algún tipo de anuncio, te has instalado alguna cosa y demás. Es bastante complicado ese tipo de detalles, ¿no? La mejor opción en mi caso, cuando generan ese tipo de cositas, es agarrar, es de instalar todo lo que es el sistema operativo y obviamente, como tú dices, ¿no? Bloquear ese tipo de personas, no caer en ese tipo de anuncios y demás, porque directamente se vinculan a todo lo que es nuestra cuenta. Y has visto, o sea, muchas de estas aplicaciones agarran lo que es el ID de nuestro dispositivo, por lo tanto, lo que es el número, y a través de eso van minando lo que son los datos. O sea, hay bastantes virus que utilizan que es, ingeniería social y te van buscando, te van sacando algunos tipos de datos, te llaman y muchas otras cosas, ¿no? O sea, bueno, tiene sus puntos buenos, sus puntos malos, pero hay que ir revisando, ¿no? Hay bastantes foros y demás en la cual tú puedes encontrar ese tipo de detalles. Israel, ¿Cómo tal, Licen? Buenas noches. Licen, tenía una consulta acerca del tema de que cuando uno tiene su computadora, a veces algunos familiares, algo observa que tiene lleno el escritorio de carpetas, archivos, videos, fotos, o sea, no lo ordena en los discos, ¿no? Entonces, creo que generalmente eso afecta al rendimiento de la computadora, ¿no? ¿O estoy mal? Esa era mi pregunta, Licen. en una clase anterior ya habíamos visto ese tipo de detalle, ¿no? O sea, la cuestión de todo lo que es la unidad C tiene que estar solamente lo que es el sistema operativo y los programas. Todo es de esto tiene que estar en otro tipo de particiones, si no lo único que hace es perjudicarlo. Orlando, Inge, y acotando un poquito más, estábamos hablando de los celulares, por ejemplo, a veces sin darnos cuenta, por ejemplo, cuando hacemos un viaje, colocamos, por ejemplo, ¿cómo se dice? La ubicación. sí, el GPS. Entonces, basta con darles la ubicación, le estamos dando toda nuestra información. Entonces, hay que tener un poquito más de cuidado con las redes sociales que hablábamos anterior clase, Inge, porque ahí está el virus. Entonces, y en las publicaciones, pues, abundan, ¿no? Inge, los virus. Y pienso que a veces, por querer, no sé, se nos suena un poco novedoso, algo así, queremos descargar y demás cosas. Por ejemplo, el TikTok nomás, la aplicación tiene miles de anuncios y tiene miles de virus. Y, por ejemplo, como está a la moda todo y demás, entonces no estamos midiendo las consecuencias. Y dije, por eso, eso de las redes sociales es un poquito complicado. Hasta, por ejemplo, ponemos nuestra fecha de nacimiento y todo para crearnos celulares y todo. Entonces, tienen todos nuestros datos, entonces es un poco complicado controlar, ¿no? Entonces, no hay, yo creo que ningún antivirus, a lo menos para el celular, uno que quite y que pare todo. Entonces, pienso que a veces dicen, no, quitemos los anuncios con esta aplicación. No, no hay ninguna aplicación que quitará temporal y demás. Entonces, esos detalles, Inge, hay que tener mucho cuidado con los que manejamos, ¿no? Generalmente, si utilizamos, por ejemplo, las redes sociales nomás, entonces, en lo mejor posible hay que tratar siempre, ¿no? Nuestros datos, lo esencial, porque queramos o no, todos nuestros datos tienen nuestra información, entonces por eso a veces nos llegan hasta como
chantajes. Por ejemplo, una vuelta a mí me pasó, digamos, tenían la foto de mi hijo y de mi mamá y decía, mira, si no me depositas esto, yo le hago esto a tu hijo o a tu mamá. Uno de esos va a ver, va a rodar la cabeza. Entonces yo empecé a un poquito más buscar información de qué manera cuidar, ¿no? Las cosas. Por eso no es nomás aquí con mi hijo paseando, o aquí haciendo esto con mi hijo, o aquí entonces todas esas cosas a veces pueden jugar nuestra contra. Entonces, como recomendación, ¿no? Para todos los que estamos en clase, no podemos arriesgar la vida de nuestros hijos, ¿no? Y porque ellos tienen la ubicación, ellos saben dónde nos hemos movido, todas esas cosas. Entonces, por eso siempre las redes sociales tienen esas desventajas, ¿no? De poder estar publicando cosas que a veces pueden jugar en nuestra contra. Así que una recomendación, ¿no? Para todos nosotros, que una experiencia que yo pasé, entonces fue algo complicado. Decían, si no me haces el depósito, no, si vas a bloquearme, más tarde vas a ver las consecuencias, ¿no? Entonces, todas esas cosas, a veces cuando uno está comenzando con todas estas cosas, un poquito, ¿no? Te suena un poco mal, ¿no? Entonces, pienso que todos un poquito más debemos cuidar, ni en el WhatsApp, ni en algunas redes sociales podemos tratar de confiarnos tanto, porque no sabemos detrás de todo eso qué informaciones más tienen de nosotros, ¿no? Gracias, Inge. Excelente, Orlando, muchas gracias. Mónica. Bueno, agregando lo que Orlando decía, mi niño desde los 11 años es capaz de averiguar el IP de la computadora y controlar desde su computadora la computadora de sus amigos, el internet en la casa de sus amigos. Puede enviar virus y hacer lo que se le plazca. Entonces, es verdad, hoy en día hay que cuidar mucho dónde se hace clic. Nos están enviando mensajes atractivos porque precisamente quieren que hagamos clic, pensar 2 veces antes de hacer ese clic, llenar tus datos personales, inclusive crear un correo electrónico diferente para accesar a esto. No funciona porque el correo electrónico lo terminamos abriendo en nuestro teléfono, computadora o tableta, ¿no? Entonces, realmente yo vivo revisando los parámetros de seguridad en todas mis tecnologías y esto lo he aprendido de mi hijo, porque niños están demasiado avanzados en comparación con nosotros los adultos. Imagínate los que saben de tecnología, predadores sexuales y todo lo demás. Agradezco mucho esta clase en lo personal. Excelente, muchas gracias por sus aportes. O sea, bueno, en realidad, como se había dicho, ¿no? Hace un momento, el mejor antivirus es nuestro sentido común. Y nuestro sentido común nos va a decir si es que es algo bueno, si es que es algo malo. Existen demasiados tipos de estafas. Es bastante sencillo poder manipular otro tipo de equipos, otro tipo de computadoras. Existen varias maneras de poder conseguir el ID de la computadora, el IP desde el otro lado, poder conectar a las mismas, tomar el control remoto. Windows tiene una opción que se dice, ¿no? Que es asistencia remota, si es que eso está activado dentro de lo que son sus que es computadoras y demás cuestiones. En todo caso, alguien podría averiguar cuál es tu número de IP y a través de tu número de IP poder, que es entrar a todo lo que es tu equipo, tomar el control. De lo mismo desde la cuestión de los celulares, o sea, es bastante complicado, ¿no? La cuestión de protegernos y demás, pero obviamente hay algunos tips, ¿no? Por ejemplo, el hecho de que en cada aplicaciones bloquear que cosas de datos decían, ¿no? Nos conocen dónde estamos. Sí, porque la aplicación tiene acceso a la ubicación, pero como hace rato les he dicho, yo me entro a lo que es ajustes y bloqueo que esa aplicación ya no tenga acceso a lo que es la ubicación. Y eso de manera constante, no entrar a lo que son los anuncios, por más atractivo que parezca algo, no hacer clic, o sea, pensarlo 2 veces, y demás, es la parte más segura que podemos ir viéndolo hasta este momento. Si es igual que, bueno, lamentablemente podría decir, no, es igual que el coronavirus, que al final de cuentas, si no te cuidas, o sea, te va a dar. Es lo mismo la cuestión, bueno, porque también es un virus. De esta manera nosotros, nuestro sentido común es si nos cuidamos, nos lavamos las manos, hacemos todo lo demás, vamos a protegernos, pero de algún momento siempre se va a dar ese tipo de cositas. Así que nuestra mejor seguridad es nuestro sentido común, tener actualizado nuestras aplicaciones, bloquear que es los permisos de aquellas aplicaciones que le estamos dando demasiado, tener actualizado el Windows y todo ese tipo de detalle. Sí, en este sentido,
Muchas gracias por sus aportes. Continuamos. Y para eso, ¿no? Como les había dicho hace un instante y hace un momento, algo bastante interesante es, bueno, no es 100% seguro y demás cuestiones, pero para aplicaciones nuevas, para ir revisando y demás cuestiones, podemos manejar este tipo de ambientes, ¿no? Como un ambiente medio controlado y demás cuestiones, donde nosotros podemos instalar, desinstalar las aplicaciones y demás, sin exponer la integridad de lo que es mi celular. Pruébenlos, o sea, yo manejo estos emuladores hace bastante tiempo. Hay emuladores que también te permiten ver las versiones de Android, y esto es bastante importante en el hecho que si mi estudiante no puede acceder a una aplicación y demás cuestiones, bueno, verifico si es que esa versión está apta para su versión de Android. O también yo puedo emular una versión de Android de ese tipo de sistema operativo, y a través de eso yo puedo agarrar y de esa manera directamente probarlo y decirle, no, mira, tienes este tipo de problema, y poder orientar. Obviamente también existen lo que son los emuladores de iOS para lo que es la PC, ¿no? Emuladores de lo que es el iPhone, y así podemos también descargar los programas y hacer la emulación dentro de lo que es nuestra PC, como si nosotros tuviéramos directamente todo lo que es este tipo de sistema operativo. Bueno, personalmente no lo he probado, sí he revisado las páginas, he visto que existe y demás, pero no los he probado, porque justamente que es la gran mayoría, específicamente en Bolivia, utilizan lo que es Android, y más he ido orientándome a todo ese tipo de detalle, pero sí, efectivamente existen emuladores de lo que es iOS para ir viendo, ¿no? Este tipo de detalle. Ahora vamos a ir viendo un poquito más allá. En este caso ya son lo que son las máquinas virtuales. Estas máquinas virtuales nos van a permitir directamente tener diferentes tipos de sistemas operativos dentro de lo que es mi misma, que es dentro de lo que es una máquina virtual, como un emulador. Y en ese tipo de sentido puedo instalar Windows 98, Windows 3.1, Windows XP, puedo instalar Windows 10, Windows 8, y también ir verificando cómo están funcionando. Por ejemplo, Windows 11 ya está disponible, ya se pueden descargar el ISO, son alrededor de 4.5 gigas. Pueden instalarlo ustedes en lo que es una máquina virtual. ¿Por qué les digo en una máquina virtual? Porque de la misma manera, o sea, estos sistemas operativos y demás todavía no están realmente probados. Son versiones beta. El 24 de julio, pero no, bueno, no me acuerdo muy bien si es 24 de junio o 24 de julio, ya se va a liberar la versión completa de Windows 11 para que podamos de manera escalonada ir actualizando en los diferentes tipos de equipos que nosotros tenemos. En ese tipo de sentido podemos probarlo antes. O imagínense que ustedes quieran probar Linux, o puedan probar Chromium, que es el sistema, ¿no? De lo que es Google y demás cuestiones. Pero ¿dónde yo podría probarlo? A veces, bueno, esto va pasando. Si yo me compro el DVD de lo que es Ubuntu o una versión de Linux y lo quiero instalar en lo que es mi PC, yo tengo que hacer otro tipo de partición, y esta partición es diferente. No es una partición FAT32, NTFS, es otro tipo de particiones, y dentro de esas particiones, especialmente lo que es Linux, maneja otras particiones iniciales donde se van colocando diferentes tipos de programas y archivos para que se ejecute correctamente. Y a veces cuando yo quiero hacer eso dentro de lo que ya es un sistema operativo, o sea, o pierdo todo lo que es mi información, o se va borrando, o tengo problemas de boot y demás. Para evitar todo ese tipo de detalles y querer probar este tipo de sistemas, lo más aconsejable es una máquina virtual. Las máquinas virtuales más comunes, las más conocidas, son VirtualBox, que funciona bastante bien, no es tan pesado y demás, y se puede ejecutar, ¿no? Yo puedo generar diferentes tipos de versiones, y a través de eso yo puedo tener mi Windows. Ventajas, o sea, yo puedo probar diferentes tipos de sistemas operativos, ir testeando y demás, o algunos programas también, o sea,
Hay muchos repositorios de programas donde los cuales yo me puedo instalar en mi equipo. Pero ese tipo de repositorios y demás posiblemente también están infectados, tienen troyanos y demás. Así que en ese sentido estuviera metiendo eso dentro de lo que es mi equipo y podría dañar todo lo que es la infraestructura, perder mis archivos, mis documentos y demás. Y en ese tipo de sentido es preferible tener una máquina virtual y ahí hacerlo. O sea, es el punto bueno. El punto malo es de que este tipo de máquinas virtuales consume bastantes recursos. ¿Por qué? Porque yo le estoy dando memoria RAM que es de mi equipo, le estoy dando que es espacio en disco duro y todo eso para que funcione. Ese es el punto negativo, ¿no? Pero el punto bueno es de que yo puedo instalar programas, ver cómo funcionan ahí en un ambiente controlado, porque yo puedo emular, darle otro tipo de número IP y demás cuestiones, y de esa manera, o sea, no directamente va a afectar a lo que es mi equipo, solamente a este tipo de entorno diferente que se está manejando. Para eso que sirve bastante bien. Y para poder probarla. La otra versión que yo utilizo constantemente es la cuestión de VMware, que es la que generalmente siempre manejo, o sea, tiene más cositas, cosas más interesantes, bueno, como dice, casi lleva 20 años, y de esta me permite emular diferentes opciones. También existen bastantes otras, la verdad no las he probado, sería bueno si a ustedes les interesa conocer un poco más y demás de este tipo de máquinas virtuales, entornos que se puedan descargar y demás, lo puedan ir revisando. Como siempre, todos estos links van a estar dentro de lo que es el Classroom para que ustedes puedan entrar, verlos y revisarlos. En ese tipo de sentido yo les voy a mostrar, ¿no? Lo que es, en este caso, que es el VMware que yo tengo, en la cual es bastante sencillo. O sea, yo lo que hago es crear una nueva máquina virtual y al momento de crear una máquina virtual, o sea, me va diciendo, ¿no? Si quiero de manera típica o también que es avanzada, dependiendo del tipo de conocimiento que tengo. Y aquí ya me va a ir mostrando, ¿no? Si quiero utilizar desde un CD o un DVD, o puedo utilizarlo desde un archivo ISO, ¿no? Que generalmente yo me descargo todo el sistema operativo y de esa manera. Adicionalmente, yo puedo ir colocando, ¿no? Las características que va a tener el mismo, en este caso, bueno, Ubuntu, o yo podría seleccionar otro tipo, ya sea versiones de Windows. Fíjense, todas las versiones de Windows, desde Windows 3.1, yo puedo descargarme el sistema y puedo instalarlo, 95, 98, Millennium, y fíjense, yo puedo testear cualquier versión de Windows. También puedo verificar y testear diferentes versiones de Linux con diferentes tipos de kernels, específicamente, ¿no? Lo que es Ubuntu, lo que es Turbo Linux, SUSE, Red Hat, Oracle, Mandriva, Debian, CentOS y todos estos tipos de sistemas operativos. Yo me puedo directamente descargar los ISOs y a partir de eso poder probarlos acá. Bueno, que es la experiencia que yo tengo y demás, o sea, he utilizado Debian, es excelente, he utilizado Fedora durante varios años, bueno, Red Hat muy poco, creo que un año, SUSE me ha encantado, tenía cosas muy, pero muy interesantes, casi unos 2, 3 años solamente manejaba SUSE, pero actualmente las versiones que estoy utilizando son más que todo Ubuntu y lo que es Kylix para poder hacer un poco de testing, ¿no? O sea, no soy un experto para nada, pero, o sea, me gusta también innovar y probando algunas cositas y en ese tipo de sentido se puede ir revisando. Una vez que yo ya haya escogido, por ejemplo, qué es lo que yo necesito, yo le voy a ir dando, ¿no? Dónde se va a instalar y aquí ya me dice, ¿no? Cuánto de disco le voy a dar para este tipo de sistema. También me va a ir diciendo, ¿no? Por ejemplo, cuánto de memoria RAM va a tener, si es que mi Z va a ser una NAT, que es, por ejemplo, yo puedo ir escogiendo, ¿no? Qué tipo de Z, si va a ser una Z privada, si yo puedo directamente ir colocando otro tipo de Zs, van a ser, que es otro tipo de cositas. Esto ya es un poquito más avanzado, ¿no? Pero yo puedo controlar la memoria, el procesador, de dónde va a tener, la parte de la Z,
qué tipo de periféricos de entrada y salida van a manejarse y demás, y de esa manera poder crear mi máquina virtual y poder instalarla. Obviamente, cada tipo de sistema operativo y demás tiene sus propios requerimientos, o sea, hay una manera de ver, ¿no? Requerimientos mínimos de Windows, requerimientos mínimos de Linux en la versión, y de esa manera yo voy a poder customizar y voy a poder parametrizar, ¿no? Este tipo de detalles. Por ejemplo, acá, bueno, voy a remover esta versión. Listo, y voy a cancelar. Por ejemplo, aquí yo ya estoy manejando lo que es Ubuntu en la última versión que ha salido. Y aquí yo puedo ir probando, ¿no? Toda la cuestión de lo que es Ubuntu, puedo manejar lo que son correos, las carpetas, puedo instalarme diferentes tipos de programas, es bastante interesante para ir probando los tipos de programas, y especialmente, ¿no? Toda la parte de software libre. Eso es lo que más me mueve en este tipo de sentido, ¿no? Porque no me gusta todo lo que es software propietario. Windows es propietario, que no se puede, que es personalizar a lo que es tu gusto y demás. Cada programa tiene sus costos. En ese tipo de sentido, existe otro tipo de comunidad, ¿no? La cuestión de software libre, con la cual yo voy a poder interactuar, poder descargarme. Hay bastantes tipos de programas para poder usarlo, específicamente graficadores, procesadores de texto y todo ese tipo de detalle con el cual yo voy a poder manejar. O sea, hay una opción interesante que dice, ¿no? Alternativas a lo que es Photoshop, GIMP, alternativas a lo que es Premiere, y así hay un montón de programas en Windows, o sea, de ese tipo de software comercial, y también tienen sus mismos programas en la parte de software libre para que yo pueda ir utilizando. Y aquí, si fíjense, hay infinidad solamente para lo que es fotografía y video. Aquí nos van a ir mostrando un montón de programas. Uno de los que yo les aconsejo para que manejen, especialmente para sus clases y más cuestiones, obviamente es OBS Studio, especialmente para lo que son las clases virtuales. Es fascinante el mundo que se puede manejar para este tipo de detalles. Y así tenemos infinidad de programas que yo puedo ir revisando para poder instalarme de manera, bueno, muchas de ellas también hasta cierta partecita son gratuitas, después son pagadas, pero en su gran mayoría son totalmente gratuitas. Hay otro sistema operativo que me ha llamado la atención, he tardado tiempito que es en buscarlo y demás cuestiones, que en este caso este sistema es Chromium. Chromium, o sea, es una versión de lo que es prácticamente el Chrome, pero que en este Chrome, o sea, es para computadoras con muy pocos recursos, que no necesitan, o sea, necesito 1 giga de RAM, 2 gigas de RAM para que pueda funcionar sin ningún tipo de problema, no, que es máximo entre 32, 64 gigas de disco duro, generalmente están viniendo este tipo de sistemas. Las computadoras, ya vienen computadoras con lo que es la versión de Chromium, están alrededor de 300, 400 dólares. Generalmente están entre, bueno, 350, 400, dependiendo dónde pregunten y demás. ¿Que por qué? Porque viene todo lo que es el navegador. Y dentro de lo que es el navegador, por ejemplo, esta es la página de lo que es Network, donde ustedes se pueden descargar completamente ese tipo de sistema y pueden hacer las pruebas correspondientes para poder ir revisándolo. Esto lo voy a, bueno, obviamente lo voy a ir colocando lo que es dentro de lo que es el Classroom para que ustedes lo vayan probando. Aquí también funciona de la misma manera. Aquí yo me puedo instalar diferentes tipos de aplicaciones. Por ejemplo, tengo YouTube, tengo Chrome, mis archivos, cámara, tengo GeoGebra, tengo educación en 3D, tengo el Classroom, tengo un editor de video, tengo un editor de fotografías, y de esa manera me puedo descargar aplicaciones que vayan funcionando enteramente en lo que es el navegador. O sea, aquí prácticamente todo lo que se maneja es software en la nube. O sea, todo es en la nube. Este tipo de equipos y demás están diseñados específicamente para trabajar con lo que es el Internet. Hay muy pocas aplicaciones que son offline, o sea, prácticamente que funcionan sin estar conectadas a Internet.
O sea, este tipo de equipos, como les he dicho, son mucho más económicos, tienen menos tipos, bueno, menos tipos de recursos y demás en cuestión a, bueno, discos duros muy, pero muy pequeños. Sus procesadores no necesitan ser la última generación, generalmente son las Atom y demás. Y bueno, memorias RAM de 2, 3, 4 gigas, eso es lo máximo que tienen. ¿Por qué? Porque solamente están usando el navegador y dentro del navegador funcionan todo lo que son sus programas, todo lo que son sus archivos. En todo caso, por eso quería mostrarles, ¿no? Esto, la cuestión de la virtualización para que se pueda manejar. O sea, solamente es tener lo que es el programa, conocer lo que son los requerimientos del programa como tal y a partir de eso poder agarrarlo e instalarlo. O sea, generalmente, como se ha dicho, es a partir de un archivo ISO y este archivo ISO es como si estuvieran metiendo el disquete o el CD dentro de lo que es la computadora y a través de eso, ¿no? Next, next, siguiente, siguiente. Lo bueno de eso, especialmente para lo que son los sistemas Linux y demás, es de que ustedes se evitan, o sea, perder información, saber lo que es el group, todo ese tipo de cositas, porque es, bueno, especialmente Ubuntu hoy en día ya es como Windows, siguiente, 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 y ya está instalado. Antes Linux era bastante complicado porque tenías que hacer diferentes tipos de particiones. Me acuerdo en la universidad, yo quería instalar Linux, he matado como cuatro equipos, he matado, se perdió todo lo que es mi información, por querer, ¿no? Hacer este tipo de cositas. Pero, bueno, como les había dicho, experiencia se llaman nuestras metidas de pata, y según eso he ido viendo. Y bueno, en cuestión de virtualización de lo que son sistemas y demás, más interesante para poder trabajar es lo que es VMware, o también, ¿no? Lo que es en otro tipo de sistema. Perdón, vamos a salir de acá. Ahora sí. Ta, ta, ta. Siempre se me va el nombre de lo que es VirtualBox. VirtualBox y VMware son los sistemas más sencillos para poder hacer virtualización. ¿Será que si yo no tengo Windows, trabajo bajo Linux y demás cuestiones, puedo utilizar estos programas? Sí. También tiene sus propios emuladores, en este caso dentro de Linux, se llama, que es como Bean o Bind. A partir de eso también puedes trabajar sobre lo que es este tipo de virtualizadores de sistemas operativos. La verdad no conozco mucho sobre lo que es Mac, pero estoy seguro que, bueno, estos programas también funcionan en lo que es Mac y también creo que tiene su propio virtualizador. Ahora sí, si es que tienen algún tipo de consulta, por favor, vayan haciéndola. Dime, Mónica. Zemberto. Bueno, muy buenas noches, ingeniero, y muy buenas noches, compañeros. Mi pregunta es la siguiente. En una computadora se puede instalar Ubuntu y el Windows, cualquiera de las versiones en una sola computadora. ¿Y si es recomendable hacer eso? Sí, se puede instalar hasta 4 sistemas operativos en tu mismo equipo. Si es que manejas bien la cuestión de particiones, la cuestión del boot y demás, sin ningún tipo de problema puedes manejar varios sistemas. Si es que no conoces bien y demás, es preferible utilizar una máquina virtual y a través de eso poder instalar los otros tipos de sistemas. O sea, funciona de cualquier manera. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Una consulta más, por favor. Dale. En cuestión para entrar a la BIOS, tenía dificultades, había habido, yo recién me he enterado, una BIOS que es Legacy y otra BIOS que es UEFI. Y en la UEFI no, o sea, no me dejaba instalar Windows y no sé cómo, no sabía cómo configurar, ¿no? Para que acepte el Windows, el sistema operativo.
Bueno, o sea, como tú has dicho, o sea, existen diferentes tipos de BIOS y demás, pero no hay ningún tipo de BIOS no te va a dejar instalar el sistema a menos que haya algún tipo de configuración específica que hayas hecho a modo de fábrica, pero ninguna BIOS viene por defecto bloqueada para instalar ningún tipo de sistema operativo. Bueno, la cuestión de BIOS y demás, o sea, dependiendo del tipo, la marca que tiene su computadora, algunos entran con F2, otros con F1, otros con escape, otros con Dell, F8, F12, cada tipo de marca tiene sus opciones para ver la cuestión del BIOS. Generalmente en la cuestión del BIOS lo que se va manejando es la velocidad, con qué tipo de sistema se va a bootear inicialmente, si es que va a ser con qué tipo de disco, si es que va a manejar la red inicialmente. O sea, son cositas y parámetros que se van a ir configurando para el correcto funcionamiento o para que su equipo trabaje de mejor manera. Más que todo, para eso se usa la BIOS. Ya, bueno, gracias, Inge. Perfecto, una última consulta. Bueno, pues todo el material va a estar disponible dentro de lo que es el Classroom. Muchas gracias y buenas noches.